vosotros tenéis que imaginar que de repente entra alguien a vuestro estudio y os encarga que hagáis una casa en un sitio que parece imposible, ¿no? Nosotros llegamos, Andrés y yo, ahí el primer día a la parcela, ¿no? Cuando llegamos allí y empezamos a mirar el sitio, dijimos, bueno, o sea, Andrés, yo me cogía así a Andrés y le decía, Andrés, ¿que quieren hacer una casa aquí? Sí. Era un sitio, o sea, pero una pendiente completamente, una cosa más abrupta del mundo, y parecía que era imposible construir algo allí. Y además de eso, además de esa situación, también era muy curioso que los propietarios, los clientes nos decían, y además de una planta, ¿eh? O sea, yo no quiero escaleras, solo una planta. Claro, nosotros nos mirábamos y la verdad es que dijimos que sí y que se podía hacer, ¿no? No sé por qué dijimos que sí. La inconsciencia. Debía ser la inconsciencia. Y entonces nos embarcamos un poco a hacer el proyecto. Entonces, la verdad es que el sitio es un sitio en el que verdaderamente lo que apetece es quedarse y no hacer nada, ¿no? Porque el paisaje es tan bonito que prácticamente lo mejor igual hubiese sido no haber construido ninguna casa. Pero como apetecía quedarse y había que construirla, pues diseñamos este proyecto, ¿no? Entonces, si veis un poco la relación que tiene con el Mascará, que está al lado, esta es de las primeras imágenes. Bueno, la primera imagen en realidad es como este boceto, ¿no? que apareció. A mí también, como vamos a hablar solo de una casa y tenemos más tiempo, ¿no? Pues a veces me gusta contar que los proyectos pueden aparecer como de dos maneras. A veces los proyectos aparecen con una cierta espontaneidad, ¿no? De repente hay una idea que puede ser como generadora de un proyecto, y al final, cuando ves el proyecto terminado, parece que responde bastante bien a esa intuición o esa idea inicial. Pero otras veces no es así, ¿no? Y aparece de una forma como muy lenta, muy trabajosa, con muchos yendo y volviendo, haciendo muchos ensayos. Yo creo que este fue un proyecto en el que desde el principio apareció como bastante claro, ¿no? Creo que este boceto un poco anticipaba lo que podía ser. Y estas eran las primeras fotomontajes, las primeras maquetas que hicimos. Y lo que os decía, imaginad, esto era la casa en construcción, y es un poco las vistas que tiene desde ese sitio en el cual pues se domina, esto que se ve por aquí es la bahía de Altea, y aunque la casa está en el término municipal de Calpe, ¿no? Entonces, claro, las vistas eran ahí, ¿no? Una cosa increíble. Entonces, un poco para poder construir la casa, lo que se hacía era como entender la vivienda en dos niveles distintos, ¿no? Hay una especie de un nivel más bajo, como una especie de plataforma horizontal donde se podía construir la piscina, como si fuese una especie de cala tranquila, ¿no? Entonces ahí se construyó esta plataforma horizontal con una piscina sin fin. Y luego hay una zona anexa, que es un poco lo que da servicio, ¿no? Como una especie de pequeña cocina. Luego, en una planta intermedia se colocaba lo que es el garaje, y en la planta superior está la sombra, ¿no? Está la casa, en la cual todas las estancias están mirando un poco al mar, los espacios servidos, mientras que los espacios sirvientes, la cocina, una habitación de invitados y los baños, dan a la parte posterior. Entonces, en realidad, el funcionamiento de la casa, si lo pensáis, es muy sencillo, no es nada complicado. Después, con el tiempo, nos gusta un poco contar como esa doble sensación, ¿no? Porque lo que siempre hay como seguro que hacéis muchos proyectos, ¿no? Y os daréis cuenta que siempre lo más complicado es como dónde ponemos la escalera, ¿no? La escalera es la parte del proyecto que va dando tumbos, está en un lado, en otro, va de arriba para abajo, ¿no? Siempre envenena a las plantas. No saber dónde ponerla, al final es como una especie de incordio, ¿no? Y entonces aquí la escalera fue como un elemento principal, ¿no? Porque está colocada como en el punto de inflexión entre esos dos planos, entre el plano de la sombra, el plano de la casa, y el plano de la piscina sin fin. Entonces esta escalera es un recorrido como muy sugerente, ¿no? Al final ya veréis que yo creo que para nosotros uno de los sitios más mágicos de la casa mide como 2 metros cuadrados, y es este rellano, porque tú bajas como al sótano de tu casa, y en el fondo estás en el techo de tu jardín. Y luego cuando cruzas como este hueco en el muro, en ese punto de inflexión, de repente estás como en otro sitio, ¿no? Entonces tiene esa capacidad de que un sitio muy pequeñito, o sea, es una cosa así, ¿no? Tú estás metido ahí dentro y de repente tienes como dos atmósferas muy distintas. Yo creo que eso es de lo más... el sitio... También era aquello que comentabas de recuperar, ¿no? La idea esa de la casa en la parte superior y la pequeña calita debajo de la parcela, ¿no?
son como dos sensaciones, ¿no? Una que es la de construir una casa en el aire y la otra que es como la de poder caminar sobre el agua. Y luego hay una cosa que igual es un poco como más técnica, pero que era importante, ¿no? Para nosotros, y era la cuestión de el tipo, o sea, la evolución del tipo. Cuando llegas a esta zona, claro, esta zona está toda llena de viviendas con una pendiente muy grande, y el tipo tradicional lo que hace es construir un muro muy grande de contención, rellenarlo todo de terreno para después, una vez has rellenado el de terreno y tienes una plataforma horizontal, construir la casa, ¿no? Entonces, lo que nos propusimos, esto en este caso era costosísimo y además no era posible porque no podíamos cumplir la normativa. O sea, entonces lo que se hizo fue construir una estructura monolítica de losas y de muros de hormigón armado que lo que hacen es permitir vaciar el hueco, de manera que la casa está como en voladizo. Y además, la casa es más barato construir de esta manera. O sea, hubiese sido más caro construir un muro y haber rellenado todo eso de terreno que poder construir esta estructura monolítica de hormigón. La estructura, en realidad, se explica de una forma muy sencilla. Vosotros imaginad, aunque parece luego que sea una cosa muy tecnológica, pero imaginad que cogéis un libro de tapa dura, ¿no?, y lo abrís en forma de L, ¿vale? Entonces, tú construyes lo abres y eso es estable, ¿no? Pues se queda de pie. Y luego, encima, ponéis otro libro de tapa dura, ¿no? Entonces, tendríais la plataforma horizontal. Si os fijáis bien, esta estructura no es ni más ni menos que eso. Estos dos muros hacen como ese libro de tapa dura puesto en forma de L, mientras que la parte superior es como la otra pieza. Entonces, ¿qué consigues? Consigues un efecto muy visualmente muy impactante y al mismo tiempo constructivamente solucionar un problema de construir en desnivel. Estas son las imágenes de la maqueta. Aquí veis, ese es el espacio este que decíamos, de pasar de un sitio a otro y de cambiar como de atmósfera. Y luego esto es una historia que siempre contamos cuando vamos por ahí a dar las charlas, que es como el proyecto dentro del proyecto. Esto es como es muy bonito, ¿no? Es como casi lo más interesante cuando acabas una obra es todo lo que ha pasado, ¿no? Toda esa aventura de ir construyéndola. Entonces había que construir una estructura, que es esto de aquí, que es una cimbra, para poder construir la casa. Entonces, lo que se hace es construir esa estructura para luego poder hormigonar la parte superior, ¿no? Entonces, esta es la cimbra metálica, que primero teníamos la cimentación con los muros, luego se van colocando los distintos elementos metálicos, se construye la cimbra, se hormigona la otra parte, luego vienen dos grúas, nos permiten cortar la cimbra y quitarla, ¿vale? Entonces, esto es un poco el proceso de cómo se va construyendo, ¿no? De llegar, construir el elemento de la cimbra. Luego se hormigona, aquí ya habéis todo el proyecto con el proceso de hormigonado. Y este que es el momento como más interesante o más bonito, ¿no? Que se hace como a la antigua usanza. Es decir, con todos los técnicos debajo. El momento del descimbrado, o sea, se corta la estructura. Si esto se cae, no hay reclamación posible. Nos pilla todo debajo y ya está, ¿no? Entonces, en realidad fue un proceso que tardó bastantes horas, ¿no? O sea, esto no se puede hacer entrar en carga de golpe, porque entonces sí que podría caerse. Había una persona por aquí que iba cortando perfil por perfil, iba cortándolo todo. Si veis aquí ya había una parte que estaba desmontada. Cortó el último perfil, el de aquí. El tío estaba con el soldador así, cortando de este lado, por si caía. ¿Lo veis ahí? ¿Es este? Bueno, y entonces nada, cortó y veis, toda la gente estaba abajo. Este es el aparejador de la obra, que estaba arriba midiendo, y había un topógrafo porque en la punta del voladizo, en este punto de aquí, solo podía bajar 5 milímetros. Eso era la flecha instantánea que tenía que adquirir la estructura. Y entonces fue muy emocionante porque cuando cortaron el último perfil, la estructura entró en carga, hizo un ruido seco, entonces son toneladas de hormigón poniéndose en marcha. Y claro, primero es un pequeño susto, ¿no? El aparejador saltó así un poquito y luego... pero luego es un momento como muy mágico el poder decir... ha funcionado, ¿no? Ha funcionado bien, ¿no? El constructor decía que le habíamos quitado 3 años de vida, pero luego había como había una cierta euforia, ¿no?
Yo quedé un poco como cronista, ¿no? Quedé alejado por si no... Por si acaso. Poder haberlo narrado. No, pero estaba bien esta cuestión, ¿no? De estar arriba y estar viendo al que había calculado la estructura enfrente, como tenso y tal. Y luego, lo que os digo, esa euforia que supone el haber hecho algo que haya funcionado, ¿no? Nosotros teníamos la certeza de que iba a funcionar, ¿no? Pero siempre se generaba un poco de suspicacias, ¿no? De decir, bueno, y si ponemos aquí un pilar, no será todo más fácil, ¿no? Y en realidad es mucho más complicado. Poner ahí un pilar es una cosa difícil. Entonces, un poco la estructura desnuda, ¿no? Nada más estar terminada. Bueno, esto me gusta contarlo porque muchas veces este elemento de aquí, que luego ha dado mucho juego, es algo que apareció en el proceso de proyecto. Nosotros teníamos como una caja muy limpia arriba y abajo solo teníamos la piscina. Entonces, los propietarios nos pedían que desde la cocina necesitaban ver bañarse a los niños, ¿no? Entonces, es algo que a priori uno dice, tienes que ver, pues te asomas, te sales y tal, y miras al niño y ya está, ¿no? Entonces, se insistió mucho y al final colocamos esta ventana que muchas veces estas cuestiones que sobre el papel pueden parecer que son un inconveniente, luego al final se transforman en cosas que son ventajas o que pueden hacer que el proyecto se enriquezca, ¿no? Entonces, esta cuestión del diálogo, de hacer el proyecto con el cliente y no contra él, nos parece que es algo que al final genera un proceso y unos proyectos que tienen más profundidad. Un poco eso, la estructura, seguimos viendo la estructura desnuda y ahora ya esto es un poco como la vivienda acabada, ¿no? No sé, yo comentaros que luego siempre aparecen sorpresas, ¿no? Cuando a veces la casa te sorprende, ¿no? Las cuestiones de todos los reflejos que habían debajo de la escalera, los reflejos del agua de la piscina, era algo con lo que nosotros no contábamos. Y luego, sin embargo, era algo importante, ¿no? Cuando estábamos allí era algo que, no sé, para nosotros tenía una cierta importancia, ¿no? Y luego el entender esta casa, ¿no? Que tengo un amigo que dice, es que parece una especie de cíclope, ¿no? Como mirando el Mediterráneo, ¿no? Es una metáfora que yo le robo y me la apropio. Pero me parece que sí que tiene algo de eso. Y luego esa dualidad entre poder estar como caminando sobre el agua, ¿no? O subir a la parte de arriba y poder construir una casa en el aire. Este es un poco el rellanito este que os decíamos. La relación con el Mascarat que está enfrente. Y bien, nos parece que estaba bien, ¿no? Esta cuestión de eliminar esta parte de aquí abajo que está normalmente en el tipo de la zona. Luego desde abajo a la casa, que es más, cuando estás cerca allí es como, ¿no? Que genera... Había gente que trabajaba con nosotros en el estudio que decía que no le gustaría vivir en la casa, porque decía que quizás le podía dar una cierta sensación de inseguridad o de inestabilidad, ¿no? Entonces, luego, una vez está construido, muchas veces lo que haces es, vas con la gente, estás un rato encima de aquí, en las habitaciones principales y tal, y no sé qué, y le preguntas, ¿eres consciente de que estás en el voladizo? Muchas veces dices, ostras, no, ¿sabes? O sea, que es una noción que esa sensación que uno a priori pueda tener desaparece, ¿no? Y esto es un poco la plataforma horizontal de acceso. Este es el espacio este interior, ¿no? Que es como la pequeña cocina, ¿no? Sí. Es que desde fuera siempre la casa parece que tenga una única planta. Porque, tanto el garaje como la cocina inferior, que es donde se hace la vida en verano, porque prácticamente lo que es la planta principal tiene un uso más nocturno, más que de uso de veraneo. Entonces, funciona que todo lo que es la cocina y un baño, un vestidor, se encuentra como excavado dentro de la roca, ¿no? La cocina que aparece en la planta de la piscina es una cocina mucho más amplia, tiene muchas más posibilidades en cuanto a recibir gente de fuera.
se plantea así como eso, como dos niveles, ¿no? Esto que es como la cocina de la piscina, ¿no? Con más uso y luego hay una cocina que está integrada, que es la que queda en la planta superior. Bueno, y aquí un poco lo que sería el interior de la vivienda es lo que se ve desde la entrada, aparte. Desde la puerta de entrada. Sí. Siempre como estas cuestiones, ¿no? Que es cómo unir, ¿no? Siempre nos planteábamos, oye, ¿cómo vamos a unir? Porque todo lo que es la zona de la cocina es un poquito más baja, luego tienes el ascensor y luego está la escalera, ¿no? Por eso genera como una especie de L, ¿no? Y siempre como que resolver una L no me apetece, ¿no? Siempre es más difícil, ¿no? Es mucho más fácil como trabajar en unas bandas y ya está, ¿no? Y al final eso también pues quedó bien, ¿no? El poder reducir la altura de esta zona de acceso que te lleva a la escalera de bajada a la piscina, y aquí está la zona de la cocina, pues entras copiando ahí un poco pues algunas arquitecturas modernas, ¿no? De entrar como en una cota mucho más baja para luego llegar y conseguir un poquito más de altura. Yo creo que eso con Andrés, o sea, una de las cosas que siempre estamos ahí dándole vueltas es a la altura libre. Y da igual los proyectos que hagamos, siempre estamos peleando con la altura libre. Y casi siempre el trabajar con alturas como un poco más ajustadas, aunque aparentemente el cliente siempre te está demandando a trabajar al máximo de altura, y no siempre es así, y sobre todo en espacios donde quieres potenciar al máximo las anchuras de los pasillos, ventanales que van de lado a lado, sin dejar ningún tipo de fijo, tanto en el falso techo como en los laterales. Porque al fin y al cabo siempre en la arquitectura hay parte del interiorismo que se incorpora a la arquitectura, sobre todo lo que son muebles contenedores, participan de la misma volumetría que tiene la arquitectura. O sea, hay momentos que si uno no está atento, pues no percibe que, por ejemplo, este mueble que veis aquí a la izquierda es un mueble contenedor que participa de toda la volumetría interior, ¿no? Independientemente de los dos muebles que luego iréis viendo en las siguientes fotografías, que son muebles que tienen ya vida propia, ¿no? Pero bueno, siempre procuramos que en todos los proyectos sean lo más terso posible, ¿no? Los techos que tengan el mínimo de accidentes, de intentar que todo el falso techo sea de un único nivel. La iluminación siempre encajarla de manera que sea indirecta, mediante foseados perimetrales o luz indirecta a través de un plano que se adelanta o debajo de los muebles, de los faldores de los muebles. ¿Podemos pasar? ¿No? Sí, pasamos si quieres. Sí, esto es la cocina que queda incorporado al salón comedor. Queríamos que, ante todo, que no tuviera aspecto de cocina. Que eso es una constante que se repite en toda la vivienda. Que intentamos que las formas o las tipologías tradicionales de una cocina o de un baño, pues que quede lo más reducida a volumetrías, ¿no? Que casi formen parte de la arquitectura. En este caso es una cocina abierta, donde son dos grandes bancadas, donde van incorporados la cocina, la pila, en posteriores fotografías lo iremos viendo. Incluso todo el tema de interruptores también lo integramos en los costados de los muebles, se quedan completamente enrasados. Ahora, si os vais fijando en las siguientes fotografías, veréis como que prácticamente los mecanismos de luz intentamos que nunca estén demasiado presentes, buscando siempre sean o en el pasillo. Ahí veis el ejemplo que os he comentado antes de luz indirecta en el falso techo. Los cajeados, los huecos que aparecen en la tabica de la escayola es para llevar el tema del aire acondicionado. Pero claro, las dos bancadas de la cocina representan como si fueran dos grandes aparadores. Nunca tiene la presencia ni la sensación de que la cocina está incorporada al salón. De manera que siempre todas las casas que hacemos intentamos no marcar un orden, pero sí que sea fácil ordenar la casa, ¿no? Los objetos, el almacenamiento tiene su lugar, incluso todos aquellos artilugios que siempre aparecen en la casa, como puede ser el cuadro de luces, como puedan ser un volumétrico, como pueda ser un altavoz. Intentamos que quede lo más integrado a la arquitectura, porque si no al final tenemos troceado e incluso perforado los techos, las paredes, y hay suficientes objetos como para tener que...
Sí, yo creo que esta cuestión así, que igual puede tener su origen en unos criterios así como higienistas, ¿no? Decía que hay un artículo de Beatriz Colomina que habla de la relación entre la arquitectura y la tuberculosis, ¿no? Como que al final la propia enfermedad va haciendo que uno vaya como generando un espacio mucho más fácil de ser higiénico, de limpiarse, ¿no? El generar un inodoro suspendido pues tiene su sentido, ¿no? Es mucho más higiénico. Entonces, esta cuestión de intentar integrar todos los elementos dentro de la propia arquitectura pueden estar inducidos por ese criterio y seguramente te llevan a otro criterio, que es el confort, pero el confort entendido desde otro punto también, el confort visual. O sea, el tú poder llegar a un sitio y que de repente no encuentres demasiados obstáculos o demasiadas cuestiones que puedan estar visualmente generando una especie de ruido, de contaminación, yo creo que genera una especie de tranquilidad, ¿no? Que para una casa es muy agradable, ¿no? Y luego también la cuestión de trascender los propios elementos constructivos, ¿no? Lo que dice Andrés, una cocina pues igual no es una cocina, o ¿por qué tiene que ser así? O una manilla de una puerta tiene que ser como la hemos conocido normalmente, o el acto de abrir una puerta se puede pensar, se puede repensar de otra manera, ¿no? Y eso poco a poco pues va generando como pequeños retos en los cuales repetir las cosas nunca es repetirlas, siempre hay una innovación, ¿no? de una pequeña o mejor. Es como el tema de las puertas, siempre la puerta es como una perforación en el tabique, ¿no? Siempre vamos con puertas de suelo a techo, sin tapajuntas, intentamos eliminar muchas veces el tema de la maneta, a veces son manetas que van integradas, con picaportes magnéticos, y no le quita el confort ni la funcionalidad, ¿no? Al final aquí se juegan con dos volúmenes también, ¿no? Lo que es el volumen que genera la bañera y el volumen que genera lo que es el lavabo, ¿no? Sí, luego también pues es... Sí. ¿Cómo resolvéis el tema de la aspiración de humos y el ¿El que la aspiración de humos? Ahora lo enseñaré. Ahora lo verán. Tiene truco. La casa ahora está donde está todo lo que está escondido, la vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, echaréis de menos el espejo. El espejo es un elemento que va adosado a uno de los laterales y que funciona como un libro. Lo abates sobre el propio cristal. La mejor luz que uno puede recibir natural es la frontal. O sea, uno si se pone un espejo sobre un cristal es como mejor recibe la luz. Luego veréis también en la parte superior recogemos tanto lo que es el store como la luz indirecta. Es una luz que en algunos casos tienes la posibilidad de regular. Luego el uso, por ejemplo, de este tipo de carpinterías correderas, que bueno, sabéis que ahora desde el punto de vista de las marcas hay como una pugna, ¿no? De a ver quién hace el perfil más fino, ¿no? Y cada marca cada vez más finito, ¿no? Entonces, pero el estudiar muy bien qué ventana corre por delante de cuál, te permite también generar sensaciones muy interesantes. Por ejemplo, aquí estos baños, luego veréis en el vídeo que no tienen ningún montante central. Entonces, esa roca excavada que quedó como una textura así muy interesante, pues es muy agradable estar en el baño, estar duchándote y estar viendo directamente como la roca natural. Sí, todo el tema de servicios, todos los baños, las zonas de servicio, como la cocina, queda volcada hacia la roca. Y todo lo que son dormitorios hacia la bahía. Bueno, aquí se ve perfectamente. ¿Veis? Y esto que decíamos de todos estos elementos, al final son elementos de una sola hoja, que esta corre hacia aquí y esa corre hacia allá, y te permite no tener ningún montante en el centro del proyecto. Es un poco la cota de acceso, ¿no? Y este es un lucernario que da servicio a la cocina que está en la planta inferior, y esta es esta ventana, la ventana que para poder mirar la piscina. De control. De control. Y que al final nos sirvió bastante bien para poder resolver el alzado posterior, ¿no? Y unir esos huecos, ¿no? Casi con más naturalidad. Y luego también la cuestión del color, ¿no? Muchas veces nos dicen, bueno, pero es que casi todos los proyectos que hacéis son blancos. Y, bueno, sí y no. Seguramente hay muchos que están hechos aquí dentro de la tradición mediterránea, pero luego la luz artificial los hace cambiar completamente, ¿no? Muchas veces la iluminación con los LEDs, que es una luz así muy cálida, que a veces en algunos sitios queda casi dorada, ¿no? Hace que la casa se transforme completamente durante el día, durante la noche. O luego la propia iluminación de la piscina sacó, no sé si en algunas de las imágenes, pues unos colores, unos azules y unos amarillos como que hacen que la casa sufra una transformación a lo largo del día. Ya, un tema que a ver que salía a la piscina, los clientes siempre tienen la obsesión de hacer los vasos de las piscinas en un azulejo pues con tonalidades azules.
Y nosotros siempre le decimos que no es necesario hacerlo en tonalidad, porque la propia refracción que recibe la luz sobre el agua produce ese efecto azulado. Esa no está manipulada, es un LED de luz blanca y que se consigue esa tonalidad. Y durante el día lo mismo, o sea, que la piscina es, tanto el vaso como la terraza es del mismo material, de mármol. Un poco las vistas de noche. Los mármoles que se utilizan un mármol de más calidad, es un Tasos en el interior, y luego el exterior pues son mármoles que igual tienen menos calidad, pero al estar tratados al chorro de arena, pues todas las vetas pasan desapercibidas, entonces sí que se tiene una especie de una sensación muy de grande continuidad. Sí. La visión nocturna. Es un poco la entrada a la cota del garaje, ¿no? Y ahora voy a poner un vídeo que yo creo que al final es donde mejor se explica. ¿Lo de las cocinas que Se ve en el vídeo. Ah, se ve en el vídeo, vale. Ya se lo he Si dicho. no, hemos hecho trampa. Sí. Un poco la esquina a la que dio lugar la ventana de la cocina. Ahora. Ahora se verá la extracción de la cocina. Esto que sale ahora es la extracción de la cocina. Habíamos traído, no sé cómo vamos de tiempo, habíamos traído como... ¿Cómo va de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues nos parecía que estaba bien enseñaros no solo este proyecto, que es un proyecto acabado, sino como contaros en 2 minutos 2 proyectos que tenemos ahora en marcha, ¿no? Un poco también para poder ver las tripas, ¿no? De los proyectos, cómo van surgiendo y al final dónde pueden llegar a acabar, ¿no? Entonces,
De esos dos proyectos que os queríamos contar muy rápidamente, uno de ellos es la Casa de Aluminio, que es un proyecto que ahora mismo está en fase de construcción, está como la estructura que hemos visto de la casa del acantilado, pues ahora mismo está en fase de construcción. Y es una casa que la llamamos la Casa de Aluminio y se encuentra en Madrid. Está en el centro de Madrid, pero es una vivienda aislada y un poco el trabajo que estamos haciendo en esta casa es una casa que tiene un programa muy extenso, es una casa muy grande y es muy difícil conseguir como tener la compacidad formal, ¿no?, con la autonomía funcional de cada una de las partes. Entonces, al final, lo que se ha hecho simplemente ha sido como construir. Es una casa que si lo hubiésemos hecho con el programa tal cual nos lo daban, hubiese sido un cajón, ¿no?, una caja de zapatos de una proporción. Porque además hay un problema de edificabilidad para los metros que están subiendo. Sí, estábamos en el límite de todo. Entonces, lo que se ha hecho ha sido como intentar generar la ficción de que son dos casas o dos piezas de una sola planta. Y además, aún así, con ese recurso no teníamos suficiente. Todavía era necesario romper una de las plantas como si tuviese dos plantas más todavía. Entonces, si veis, lo que se hace es construir esta planta, que es la planta superior, como si fuese una pieza metálica depositada en otra pieza inferior, que es una pieza que tiene relación con, como si fuese un zócalo, ¿no?, y tuvieses una pieza metálica, una especie de escultura depositada encima del otro elemento. Es un poco las imágenes de las maquetas previas y es un poco pues las imágenes de cómo que tiene que tener, cómo va a quedar, ¿no? Un poco todo este elemento que es en continuidad con el propio zócalo y la pieza superior, que es una pieza metálica. Si veis, la propia pieza lo que se ha hecho ha sido romper la caja, romper la segunda caja, volverla a romper para así conseguir tener la proporción, ¿no?, que estábamos buscando. Pues son imágenes del interior con la escalera iluminada cenitalmente, la relación entre el salón y el exterior. Una preocupación nuestra siempre es que los materiales es unificarlo al máximo. Las viviendas que solemos hacer tienen 3 o 4 materiales, no tienen más. Pavimento siempre es el mismo tratamiento. Es más, muchas veces estás en la situación que tienes que hacer un garaje, ¿no? Y los clientes a veces no le dan importancia, aunque en los últimos proyectos al final hemos conseguido que la gente acepte que el garaje es la recepción de la casa, porque uno entra con la visita o con las amistades, entra a través del garaje. Y al final el garaje es una parte de la vivienda, no hay que tratarlo con un espacio residual, con un pavimento que no tenga nada que ver con el resto de la casa. Y al final ha sido una fórmula que ha sido aceptada casi siempre, vamos. No siempre, no siempre tampoco. De hecho, en este proyecto posiblemente vayamos a tonalidades más grisáceas, por decirlo de una manera, porque ya solamente por el nombre que tiene la casa, de la Casa del Aluminio, que era también por una razón de que era la sensación de que era un edificio de una única planta, a pesar de tener ese volumen, pero no, es que sobre todo por la sensación de continuidad que nos da a veces los colores claros, ¿no? Y también muchas veces no es lo mismo hacer las cosas blancas que llegar al blanco, ¿no? Entonces, muchas veces en estos proyectos llegamos al blanco, o sea, a través de otras muchas cuestiones, ¿no?, de otros muchos intentos y al final, bueno, que acabe siendo así, ¿no? Bueno, nos parece que es lo mejor. Y sobre todo a veces el cliente te dice, no quiero una casa blanca, nada más empezar dice, no quiero una casa blanca, porque conoce los antecedentes. Y dice, bueno, pues vamos, y empezamos haciendo ya tanteo. Y acabas haciendo la Casa Blanca. ¿Verdad? ¿Es así? Cierto, completamente cierto. Y luego también muchas veces se pueden estar viendo los proyectos desnudos en cuanto a la vida que pueden tener dentro. O sea, hay mucha gente que luego nos está pidiendo como color o nos pide contraste. Para nosotros lo más bonito es volver a una casa cuando la has terminado y al cabo de 4 o 5 años vuelves a ella, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta que la serie de objetos o las cosas que rodean a la vida de las personas hacen que la casa cambie completamente. Sigue estando ahí, sigue teniendo su personalidad, su presencia, pero cuando además incorporas toda la identidad de la persona que vive dentro, la casa se transforma en otra cosa, mejor todavía. Entonces, las casas al final acaban teniendo mucho color, acaban teniendo muchos contrastes, a través de cuadros, de muchas cosas. No, es que uno al final, cuando uno se instala, una vez tú finalizas tu trabajo, es una explosión de objetos, de cosas, de recuerdos, de viajes. Es la vida de una persona al final se refleja en el interior de la casa y eso no lo puedes imitar. Entonces al final el encargo muchas veces yo lo entiendo como un espacio bien vertebrado, con buenas circulaciones,
unos buenos materiales, que envejezca bien, un punto de intemporalidad, y es al final lo que al final va a conseguir que esa casa no sea un auténtico caos, porque las casas al final, entre que no están bien vertebradas y luego se utilizan muchos materiales, porque a veces, si lo digo sinceramente, me da un poco, a veces viendo trabajo de otros compañeros, la diversidad de materiales que se utilizan en una vivienda. O sea, entras en la cocina un material, entras en el baño otro material, en el vestíbulo otro, en la terraza otro. Yo creo que es bueno, y al final es que la conclusión que te lleva muchas veces es que el cliente no hay una imposición, sino que se convence de que realmente utilizar pocos materiales y lo del blanco es una experiencia que lo confirma, que empezando con otro programa ya de antemano, que ya un poco indicado por el cliente, acabas haciendo lo que haces siempre, ¿no? Claro, y al final lo malo del blanco a veces tiene una cosa muy positiva y es como una especie de lienzo, ¿no? Es un lienzo en blanco en cual la vida de la gente lo acaba pintando. Entonces, si tú buscas el contraste a priori, muchas veces el contraste de la propia vida hace un contraste sobre un contraste, que es una cosa que es un poco como caótica, ¿no? Y el blanco, pues seguramente las oportunidades que hemos tenido sobre todo han estado relacionadas con el Mediterráneo. Nos parece que tener un respeto por los materiales que hay en el entorno, nos parece que está bien, ¿no? Puede llegar a convertirse en un problema, ¿no? Porque si al final se convierte en una caligrafía, no en un lenguaje, ¿no? sino en una forma de escribir, se puede convertir en un cliché y que la gente te demande algo que sea completamente blanco. De hecho, ahora estamos haciendo algún proyecto fuera de España y no queremos hacerlo blanco, y muchas veces son los propios clientes los que lo quieren así, ¿no? Entonces eso puede ser como una especie de cliché que no tendría mucho sentido. Y el otro proyecto que os queríamos comentar muy rápidamente es la Casa Balint, que es una casa que está aquí en Valencia, en la periferia, y es una casa que viene dada principalmente por la normativa. Bueno, o sea, es una cosa así, al final es un proyecto que lo que sucede es que la persona quiere una casa mucho más grande de lo que puede hacer en el solar. Entonces, la única posibilidad que da la normativa es que tú construyas en la segunda planta algo que tenga, quizás en las otras imágenes se va a ver mejor, algo que tenga una cubierta inclinada, ¿no? Con una serie de una altura aquí, una altura máxima en el punto central. Entonces, nosotros partimos de esa premisa de decir, bueno, vamos a hacer una casa que tenga una cubierta inclinada. No nos apetecía hacer una cubierta completamente inclinada, en este caso, también por el entorno, y decidimos darle una curvatura. Y una vez hecho eso, decidimos generar la misma curvatura en planta, porque no nos apetecía, nos parecía que era interesante no generar como un ecudis, ¿no? de lo que son las medianeras de la parcela, sino que relacionar esta vivienda que está cerca de un club de golf, relacionarlo mucho más con el campo de golf que con la propia urbanización. Entonces, esa sensación de generar una fachada continua, que es toda la fachada, toda la envolvente, lo que permite es que no tengas la sensación de tener la fachada delantera, la trasera, sino que tienes una sensación de continuidad y digamos que te alía mucho más a las formas orgánicas que tiene el propio campo. Entonces, la casa pues va buscando también esas estrategias de utilizar el patio inglés, el patio inferior, etcétera. Y luego también es muy interesante estos ejercicios de generar una planta elíptica para luego resolverlo de forma cuadrada, ¿no? Genera, como siempre, al final se resuelve de una forma muy sencilla, ¿no? La casa está hecha con 4 pilares y un arco. Y bueno, ya está, vamos a acabar aquí. Esto era un poco daros una pincelada a otros proyectos y ya está. Muchas gracias. Gracias. He preguntado el voladizo, ¿cuántos metros? El voladizo tiene 8 por 18. Tiene 8 metros de lo que es voladizo y 18 en fachada. Pero en realidad no es tan complicado un voladizo de este tipo, de verdad. O sea, si pensáis, por ejemplo, no sé si conocéis el edificio, el Museo de Mies van der Rohe en Berlín, que al final uno tiene la tendencia de que cuando tienes una planta cuadrada, ¿no? Dices, bueno, voy a poner 4 pilares, ¿dónde los pongo? ¿No? Poner los 4 pilares en las esquinas. En realidad, estructuralmente es mucho mejor poner los pilares en el punto central de cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque estructuralmente la luz que hay entre cada pilar es inferior y los voladizos se compensan. Entonces, ¿qué consigues? Una estructura más barata y además más espectacular, porque tienes la esquina libre, ¿no? Este proyecto es como si cogiésemos un cuarto de ese edificio y lo pusiésemos, ¿no? Estructuralmente, en realidad, es muy, muy sencillo.
más preguntas. Hemos trabajado con paisajistas, pero no en las viviendas. La verdad es que nunca hemos conseguido que cuadrasen. Y pensamos que es una oportunidad muy grande que hay, sobre todo en nuestro entorno. Pensamos que el tema del paisaje es algo que se puede desarrollar y se puede potenciar muchísimo más. Cuando es un edificio público, muchas veces sí que tienes un equipo más grande, ¿no? Y incluso los propios propietarios entienden que es una necesidad. Y muchas veces en las viviendas es como algo residual. Y me parece que es un punto, o sea, que es una oportunidad muy enorme, ¿no? El punto entre el que te vende la planta y el que piensa cómo va a ponerla, a mí me da la sensación de que muchas veces no existe. Sí, sí, sí. Sí. Buena pregunta. No me he hecho nunca. Vamos a ver, la casa costó 650.000 euros. Ahora mismo, vamos a hablar de números, ¿va? O sea, es importante el que cuando uno ve los proyectos o ve la arquitectura, mucha gente piensa que la arquitectura es una cosa snob, ¿no? O sea, que la arquitectura es para gente con dinero que va a pagar mucho y entonces tiene esa posibilidad. Pero es mentira. O sea, la arquitectura puede ser muy barata. De hecho, nosotros hemos hecho proyectos por mucho menos, o sea, casas que están bien o proyectos que están bien, con un presupuesto ínfimo. Ínfimo quiere decir que cualquier vivienda, cualquier piso que podéis comprar aquí en el entorno vale lo mismo o más que un proyecto de arquitectura. O sea, que la arquitectura en realidad no es cara. Y los 650.000 euros que ha costado la casa, pues al final es una casa grande, bueno, tampoco demasiado grande, pero es una casa que tiene muy buenos materiales y no es necesario, a veces no puedes construir con esos materiales y construyes con otros, ¿no? Pero eso no menoscaba un poco lo que es la arquitectura. Y otro dato importante que tiene que ver con los números es, estos propietarios, si vendiesen la casa, habrían hecho la mejor inversión que han hecho nunca. O sea, ya tienen ofertas, ellos no quieren venderla, pero quieren vivir en ella, pero les ofrecen dinero para vivir en ella, con lo cual, si de verdad planteas un buen proyecto, al final la casa tiene un valor añadido. Y luego, además, desde el punto de vista comercial, si muchas veces por localizaciones, para cuestiones comerciales, la gente busca sitios así, que al final es que también repercuten en abaratar los proyectos, porque le puedes sacar un partido. Desgraciadamente, el interiorismo aún depende demasiado de la artesanía, del trabajo manual, cosa que intentamos cada vez corregirlo, porque, ante todo porque empezamos a hacer proyectos fuera de nuestro entorno, fuera de nuestro país. Entonces, claro, a la hora de hacer una memoria es indispensable trabajar ya con soluciones normalizadas, de manera que se puedan ejecutar en otro lugar. Hasta ahora, y sobre todo los primeros proyectos, son demasiado artesanales. Es de reconocer, porque habían soluciones que el mercado de lo que es la industria no nos lo ofrecía. Y tendríamos que resolverlo con el ebanista, con el lacador, en fin, es un trabajo más para realizar in situ más que en el taller. Afortunadamente esto está un poco invirtiéndose. Habéis visto algunas soluciones en planta, a lo mejor no sé si os habéis dado cuenta, había soluciones de puertas, 3 puertas que se encuentran en un final de pasillo donde no aparece ningún montante. Son 3 puertas que el único despiece es la propia puerta. Claro, son soluciones que el mercado no te ofrece. Y al final, pues tienes que hacerlas a medida, por la altura, es altura especial, van de suelo a techo, los estándares están en 260. Pero bueno, yo creo que todo esto se está corrigiendo, pero en este caso concreto, pues hubo que pelear bastante con los industriales. No eran los industriales habituales nuestros, que ya tienen una cierta educación de cómo se tienen que hacer las cosas y no hay que ir con el seguimiento tan exhaustivo que ha habido que tener en esta ocasión. El tema de muchas veces ahora que hay como también siempre cada X tiempo empieza a haber como una especie de boom en la prefabricación, ¿no? Entonces hay como en la historia de la prefabricación, desde los Estados Unidos, ¿no? En las casas del oeste habían sistemas prefabricados, ¿no? Que compraban casas y es de los casos de mayor éxito. Pero siempre como hay una especie de boom y siempre se encuentran con el mismo obstáculo y es la identidad. O sea, no queremos vivir en una casa igual que la del lado, ¿no? Aunque tengas distintos acabados, no queremos.
Entonces, a nosotros nos interesa mucho más la industrialización, ¿no? Entonces, la industrialización tiene que ver con la cuestión de trabajar con sistemas constructivos que sí que tienen una gran precisión porque están fabricados de forma industrial, con lo cual no es exactamente una artesanía, y entonces poderlos emplear en los proyectos de una forma muy rápida. Incluso vosotros que sois proyectistas sabéis que hay un camino muy grande que hacer en la propia industrialización antes de salir del estudio. O sea, ya no digo en la construcción, digo en cómo industrializar el proceso de fabricación de un proyecto. Eso, pues ahora con el BIM y con todas estas cuestiones, yo creo que va a surgir una revolución. Y luego, de puertas hacia afuera del estudio, va a ser otra, ¿sabes? Porque en realidad sí que hay fabricantes capaces de adaptarse mucho a la situación. No, Fran a veces de forma así un poco jocosa, yo tengo una colección de diseño industrial, ¿no? Entonces tengo algunos aparatos de los años 60 de la casa Bang & Olufsen. Entonces, claro, la precisión que trabaja esta gente con el acero inoxidable, con los plásticos, con la madera, lo bien ajustado que está todo. Y dice, claro, es que llegar a construir una casa con este nivel de acabados, y dice, pero hay que aspirar a eso, y eso es cierto, es otra escala, de acuerdo, es otra escala, pero ¿por qué no? Las cosas funcionan bien, levantas la tapa, funciona perfectamente como el primer día, son aparatos que tienen ya 30 años y tienen la misma operatividad, o sea que hay algo de eficacia que yo creo que hay que, por lo menos, aspirar a tenerla, ¿no? Nosotros nunca empezamos a trabajar con el cliente con el render. El render aparece mucho después. Entonces, nosotros siempre trabajamos con dibujos, a veces dibujos a mano, y con maquetas. ¿Por qué? Porque generas un poco la resonancia de lo que la persona, al final le estás haciendo un poco, estás construyendo la identidad de alguien. Entonces, estás construyendo la casa de sus sueños, o el proyecto de sus sueños, o la oficina de sus sueños, con lo cual tienes que como que saber exactamente qué es lo que quiere dibujar, ¿no? Entonces, al final, es mucho más fácil hacer eso a través de una maqueta porque el propio cliente puede ver muchas más cosas ahí que no es que no estén, es que todavía no están pensadas. Entonces, pero sí que sucede que la propia visualización, cuando tú puedes hacer esta imagen, lo que te permite es que cuando ya tienes el proyecto muy, muy, muy encauzado, entonces la persona necesita verlo, necesita estar dentro de él para creerse que eso va a ser así y cómo va a acabar. Entonces, es un poco lo que te da la confianza final de poder decir, bueno, va a quedar así. Y entonces ya has ganado la confianza de esa persona de decir, bueno, ya sé que va a haber un proceso de construcción que va a ser largo, pero sé cuál es mi objetivo final. Pero no es una condición de decir, no, es que solo proyectamos aquello que somos capaces de renderizar, ¿no? No sucede esta cuestión. Es más, el render nunca nos ha gustado, es decir, es una herramienta que como se ha ido perfeccionando, pues últimamente la utilizamos más, pero en los primeros proyectos yo recuerdo que ni siquiera hacíamos render, pues no nos gustaba, era demasiado plastiquet, que digo yo, claro. Era demasiado artificial. Y caduca. Y caduca, exacto. O sea, caduca. La cuestión está en que nosotros muchas veces para la difusión no utilizamos más las fotografías de la maqueta, porque si os acordáis, cuando hemos visto la casa del acantilado, lo que hemos enseñado es un fotomontaje, que era una foto de la maqueta puesta en el entorno. No nos gustaba hacer los renders. Y muchas veces cuando ves ahora un proyecto que se ha publicado hace mucho tiempo, lo ves ahora y si ves un montaje, dices, esto no. O sea, la imagen de la maqueta sí que tiene esa capacidad de atravesar el tiempo y no quedarse obsoleta, pero muchas veces el render queda obsoletísimo en 3 años o en menos. Lo ves, te acostumbra, la mirada se acostumbra. ¿No? Y a lo mejor un render donde se vea realmente que es una idea es para dejar a la vista lo que es la volumetría de lo que vas a hacer, bien. Pero ya cuando intentas hacer realismo es un desastre. Y eso que ha mejorado mucho, pero yo recuerdo hace unos años que no había por dónde cogerlo. ¿Habéis rechazado alguna vez un encargo porque el cliente os pedía algo que vosotros mismos no podíais realizar por criterios estéticos? Yo creo que no. Lo que pasa es que el cliente a veces tiene unas ideas un poquito, hay una serie de cliché o una forma de ver las cosas que yo creo que a base del diálogo va cambiando. O sea, exacto. Yo creo que es un trabajo, es una labor más de ver realmente lo que el cliente te está demandando. A veces hay un error, a veces de programa incluso, a veces nos dan unos programas un poco incluso contradictorios y que hay un poco que filtrarlo, porque al final si no, no sabes por dónde tirar. Pero yo creo que no ha habido un cargo, hasta la fecha, por lo menos trabajando en equipo, no hemos tenido...
Lo que sí que ha habido es un vuelco a la idea que llevaba el cliente a lo que luego ha sido, ¿no? Yo siempre digo que un buen cliente es el 100% de las veces, o el 95% de las veces, por no ser tan categórico, un buen cliente es un buen proyecto siempre. Es un trabajo en equipo. Es que a nosotros nos molesta mucho cuando vemos trabajos donde el cliente parece que el cliente sea tu enemigo. Una cosa llega un momento, una fase, como los procesos son muy largos cuando haces una casa, estamos hablando de procesos a veces de 1 año, año y medio, 2 años, casi 3, el que hemos visto antes. Y claro, en fin, tiene que haber ahí una química y en ningún momento te tienes que poner en contra, sino al contrario, intentar solucionar todas aquellas inquietudes que se van presentando. Pero yo creo que al final, con el sentido común, las cosas se solucionan. Lo más importante es el diálogo. Para nosotros, entre los valores, el diálogo, porque si no puedes dialogar con la persona, estás trabajando, al final estás trabajando para alguien y quien tú te vas a ir y que va a vivir ahí es esa persona. Entonces, para nosotros la identidad es uno de los puntos clave. Una de las mayores recompensas que hemos tenido en un proyecto ha sido, nos encargaron un proyecto, una familia, una pareja muy joven, con muy poco presupuesto, ese proyecto poquísimo, y tenían una niña que nunca, cuando íbamos a verlos y a visitarlos, nunca estaba en la casa. O sea, nunca estaba, ¿no? La niña, yo la vi una vez, pero bueno, sabía que tenía una niña, pero la vi fugazmente, porque la vi un día, si no, no me lo creía. Y luego cuando terminamos la casa, y volvimos algunas veces allí, ¿no? Porque al final se genera un vínculo quizás a veces demasiado... ¿no? Bueno, y entonces la niña estaba ahí, estaba jugando con sus amigas en la casa. Y tú notabas que la niña tenía un poco como la sensación de decir, yo vivo aquí, o sea, esta es mi casa, esto forma parte de mí, es su identidad. Entonces, claro, estás haciendo algo que es muy personal y entonces... pero la recompensa de tú darte cuenta de esa sensación, pues eso tiene no tiene un precio, pero tiene un valor muy grande. De todas maneras, muchas veces los amigos, los clientes y tal, a veces dicen, oye, tenéis una cartera de clientes, menudas casas hacéis, que es fuerte, tal. No es todo tan bonito como parece. Tiene sus fases, las cosas son complicadas, hay gente que tampoco tiene una sensibilidad o tiene un bagaje cultural que a veces conectes demasiado, pero a pesar de todo yo creo que todo se acaba reconduciendo y los clientes a veces son complicados, pierdes mucho tiempo, en fin, esto no es tan... Al final, hace una semana tuve la suerte de estar con 2 docentes muy buenos, eran catedráticos de Barcelona, no eran del mundo no trabajaban en un trabajo creativo, ¿no? Pero estaban discutiendo sobre una cuestión en la que más o menos sí que estaban de acuerdo, que tenía que ver en pedagogía con la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Y lo que ellos hablaban es que al final estaba, por algún sector, demostrado que la inteligencia emocional de las personas supone el 80% del éxito de las personas. O sea, simplemente el cociente intelectual y el azar, el cociente intelectual puede suponer menos de un 10 y el azar y otras cuestiones otro porcentaje. Entonces, al final, es mucho más importante la capacidad de sentarte con alguien, entender qué es lo que quiere, entender qué es lo que necesita, que no estás intentando hacer tu proyecto contra el proyecto del cliente, sino que estás haciendo su proyecto a través de lo que tú puedas aportar ahí. Yo creo que es muchas veces una garantía de éxito. Y eso, como dice Andrés, no te quita que de cuestiones de algún enfrentamiento, aunque no sea en contra de, sino intentar decir, bueno, yo creo que es más interesante ir por este camino que por este otro. Al final se irá por el camino que se tenga que ir, pero... Lo digo porque yo creo que eso desde el punto de vista del mundo creativo muchas veces no se explica, ¿no? Cómo sentarte delante de alguien que te está pidiendo que quiere que le hagas su proyecto. Y igual la capacidad que uno tenga para hacer el proyecto es mínima en comparación. No es tan relevante, lo importante es cómo puedas generar esa relación o esa empatía con esa persona. La historia nos da una cantidad de ejemplos, no sé si os gusta la literatura sobre arquitectura y tal, pero está lleno de ejemplos de grandes arquitectos de enfrentamientos con sus clientes, pero además sonados. En el caso de Mies van der Rohe es de los más, y no con uno, tuvo hasta pleitos de una magnitud que, pero en fin, queda en un segundo plano. Yo creo que uno cuando tiene un trabajo creativo siempre puede tener un bloqueo creativo, y eso está claro. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta el término hacer para pensar, es decir, hacer cosas, empezar a trabajar para luego pensar sobre lo que uno ha hecho.
incluso a veces hacer para pensar cuando no hay proyecto. Quiero decir, al final la imaginación que consiste en fundir, o sea, la creatividad consiste en fundir la imaginación y el recuerdo. Entonces, cuantas más cosas has ido experimentando, más posibilidad tienes de poder coger de aquí o de allí un camino que ya habías abierto. Por ejemplo, muchas veces discutimos de proyectos que no existen. Y discutimos de proyectos que no existen, que no tienen programa, no tienen cliente, ni mucho menos ni mucho menos un solar para poderlo construir. Pero hablamos de, mira, oye, ¿qué pasaría si tal? Oye, imagínate esto. Con eso, ¿qué es lo que consigues? Con eso consigues la espontaneidad que puede perder un proceso creativo, como puede ser, por ejemplo, el diseño interior o la arquitectura, que hay otros creativos que tienen mucha más suerte en ese sentido, ¿no? Yo envidio a los cocineros, o sea, un tío que, sí, y hay un proceso, pero es como muy inmediato, ¿no? El acto creativo con ver la obra terminada es mucho más rápido que en el proceso arquitectónico. Entonces yo creo que el mejor camino para evitar tener ese tipo de bloqueos es tener como un bagaje, o sea, poder recurrir o bien a la historia o bien a algo que has pensado sin necesidad de enfrentarte al caso concreto, porque el caso concreto a veces... Y luego el trabajo en equipo también es vital, porque yo creo que si alguna vez ya he dicho, ostras, no sé cómo solucionar esto, pues Andrés igual lo ha visto con más frescura o al revés, ¿sabes? ¿No? Hombre, yo más que esa sensación es que el ocupar un nuevo hogar siempre es complicado. Hasta incluso en obra nueva que ya la has visto, lo has comprado ya después de haberlo visualizado. Pero yo creo que se juntan muchas sensaciones y puede darse el caso que en algunas de las cosas que uno ha proyectado, pues el cliente las pueda rechazar en el uso. Pero no especialmente, no especialmente, porque los proyectos, a pesar de todo, se maduran bastante. Yo no he tenido esa sensación, no la hemos tenido. Yo, más que nada, muchas veces lo que sucede es una transformación. Los proyectos suelen tener una carga emocional mucho más grande de lo que parece, tanto una oficina como una vivienda, ¿no? Sobre todo, a veces hay viviendas que comienzan como aventuras que a priori no tienen que tener fin. Es decir, no sé si vosotros alguna vez habéis tenido un proyecto que tiene que ser un proyecto creativo, un proyecto personal, que dices, bueno, voy a empezar esto, pero hay algo que sé que es un proyecto que no quiero que termine, o que no va a terminar nunca, o que sé que lo voy a empezar pero no lo voy a hacer, ¿no? Entonces hay mucha gente que empieza un proyecto inconscientemente en ese sentido, es decir, voy a empezar a hacerme mi casa, pero no es tanto la casa de mis sueños que yo no quiero verla construida o terminada, porque si la termino, ¿luego qué? ¿No? Entonces el conseguir decir, darse cuenta de que esa es la situación en la que estás viviendo, en la que nunca va a ser suficiente la casa que hagas, supone lo que estamos hablando antes, poder decirle a la persona o llegar a la conclusión que eso es un sueño en un momento dado que se empieza, se termina y luego se tiene otro, ¿no? Que no tiene por qué aspirar a una perfección inalcanzable, ¿no? Y cuando te das cuenta que muchas veces esas historias se desbloquean, entonces se produce una satisfacción muy grande, pero a veces durante el proceso pues hay un momento ahí que sí, que no es de satisfacción, o de insatisfacción crónica, ¿sabes? En que generas una propuesta, no me gusta otra, no me gusta otra, no me gusta otra, no me gusta, y al final detectas un poco qué es lo que pasa. Y tienes que saber cómo darle la vuelta a la tortilla y decir, el boli es tuyo, ¿sabes? Y muchas veces con determinadas cuestiones de este tipo se dan la vuelta a la situación y de repente la cosa cambia. ¿No tenías aquí eólica? Sí. La torre esta es un proyecto muy interesante. Sí, a mí me parece, si tenéis tiempo, a mí me parece que es un proyecto que está muy bien. Y se ha hecho en colaboración con la Universidad Politécnica. Este es, por ejemplo, un proyecto, lo íbamos a contar, de energías renovables, ¿no? Al final es una tecnología que es esto, que es un Vertical Axis Wind Turbine, bueno, un molino eólico de eje vertical, que nada, esto es tecnológicamente es un botijo, son unas aspas con un motor de lavadora, pero funciona muy bien. Si la aerodinámica de las palas está bien diseñada, esto tiene 200 años este invento, ¿no? Es un anemómetro para medir la velocidad del viento. Pero ¿qué pasa? Que funciona muy bien con poca intensidad de viento, no genera ruido, y cuando los pones en batería generan una cantidad por las turbulencias positivas, una cantidad de energía bestial. Entonces nosotros lo que hemos diseñado es un edificio, una torre de 170 metros de altura, capaz de albergar 400 de estos molinos,
y que generan la energía necesaria para 40.000 familias. O sea, entonces, es una cuestión que tú... ¿Qué ventaja tiene esta tecnología, que no, ya os he dicho que no tiene nada, frente a la que existe actualmente? Pues que el 80% de la pérdida de la energía en la producción de energía eólica se produce porque tú produces la energía eólica a las afueras de las ciudades y transportarla supone el 80% de las pérdidas. Entonces, esto, como no genera ruido, como no genera el impacto paisajístico que genera la otra energía eólica, se puede poner dentro de una ciudad. Pues imagínate tener este edificio y de repente todo el consumo eléctrico de alumbrado público sea cero. También se implementa con el resto con fotovoltaica, termosolar, geotérmica, o sea, una vez ya está hecha la torre. Es una infraestructura muy barata para ser una infraestructura de estas dimensiones y nada, es una patente, ¿no? Estamos ahí. ¿El qué? No tiene. Ha tenido varios lugares. De hecho, esta pieza está construida a escala real. Aquí en Paterna hay un prototipo a escala 1:1 que está funcionando y se está testando para ver cómo se responde muy bien. Y hay algún sitio en la comunidad, hubo un momento que en Valencia hubo un sitio, pero sobre todo están más interesados en el extranjero. El tema de las Smart Cities funciona muy bien, como siempre. Bueno, pues sí, o sea, sucedió que muchas veces los ingenieros son muy ingeniosos, ¿no? Entonces, los ingenieros puros y duros tienen como mucho ingenio, pero y de hecho es que en la Comunidad Valenciana, en España, hay ingenieros muy buenos, pero tú ves lo que han desarrollado y cuando lo ves dices, esto no, o sea, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo que seguramente en el diseño de productos sí que se ha producido, ¿no? Esa simbiosis entre la ingeniería y el diseño, pero muchas veces en la producción de bienes de equipo no es así. Entonces, claro, la introducción de un equipo de arquitectura o de diseño dentro de las nuevas tecnologías es una oportunidad que está por venir. Entonces, nos parece que es interesante. Porque claro, este edificio, si veis, es de verdad, es muy sencillo. Son 3 núcleos rígidos, ¿vale?, que están hechos con encofrados trepadores y luego en la parte intermedia están los 400 molinos eólicos. Pero nosotros lo pensamos como si fuese una escultura puesta dentro de la ciudad. O sea, al final, la visión que tienes de este objeto cambia completamente dependiendo del punto de vista desde el que lo veas, ¿no? Entonces, no es ver una torre desde una forma muy directa. Es un poco en planta cómo funciona. Sí, es un icono que además, ¿qué servicio podría llegar a dar? ¿De cuántas viviendas? 40.000 viviendas. 40.000 familias pueden vivir de esto. Y al final, la petición de la ingeniería era construir una pantalla de 170 metros de altura por 4 de ancho, pero claro, 170 metros por 4 de ancho, llega al aire y lo que hace es que lo tumba. Entonces, la única manera es como plegar un papel, que es lo que hace esta estructura, y al plegarlo siempre tiene, como son tres núcleos a 120 grados, siempre tiene uno de los núcleos rígidos con su lado de mayor inercia en contra del viento. Esto es una cafetería que podría haber en la cota superior. En la parte superior, sí. Y esto es un poco la vista desde el punto del peatón, que es lo que nos parecía como más interesante. Pero bueno. Es que a veces las cosas son muy curiosas como suceden. Resulta que una persona nos encargó un proyecto para que mirase a 360 grados y con la persona que calcula las estructuras en la Universidad Politécnica nos calculó esa estructura, ¿no?, que era como esas piezas a 120 grados. Y trabajando con él, esto que decíamos antes del bloqueo, del proyecto que no existe, en el programa que él trabaja en el ordenador, lo extrusionó y nos dijo, oye, ¿sabéis que esto como una estructura para un edificio en altura es óptimo? O sea, funciona de una manera bestial. Y casualidades de la vida, al mismo tiempo estaba lo de la tecnología de los molinos eólicos y fue cuando dijimos, oye, pues es que es ideal, o sea, utilizar esto en este punto como que hace clic, ¿no? Y no nos preocupó el repetir, ¿no?, el decir, ¿no?, es que esto igual luego sirve para hacer no sé qué, ¿sabes?, un ventilador, no sé, ¿sabes? ¿Cuánta gente trabajáis en el estudio? Pues ahora bastante, ¿sabes? Estamos depende, ¿no?, si hay como unas 12 personas, hasta 16, depende si cuentas a la gente. Hay mucha gente que son estudiantes, o sea, que es gente que están con convenios con las universidades y vienen y hay una rotación muy grande, entonces depende de eso.
Y ahora, pues, aparte de las universidades y hay algunas fundaciones, el Santander, por ejemplo, ha generado unos sistemas que te permiten que mucha gente haga prácticas, entre, salga, ¿no? Y yo creo que es muy, muy interesante. Qué hábil, qué hábil. Sí, sí, estamos abiertos a eso. Hablaremos.